a la lectura bíblica en Mateo 1, del 1 al 16. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, el descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asá. Asá fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro de Babilonia. Luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, ni tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque
mujer, permíteme decirte en este día que desde el principio has estado en la mente y en los planes de Dios. Cuando Dios creó a la primera mujer, es decir, a Eva, la creó con un propósito. Y este no era solamente el de servir como compañía para su esposo, como ayuda idónea para su esposo, sino también para que cumpliese con el mandato de mayordomía en la creación. Es decir, mujeres, ustedes y yo somos parte activa del plan de Dios. Dios tiene un hermoso propósito para cada una de nosotras y Él lo va a cumplir, porque Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas y Él las cumple. Tú y yo somos parte del plan de Dios. Nuestro propósito es, en primer lugar, glorificar a Dios con todo lo que hagamos, glorificar a Dios con nuestras vidas y permitir que Él haga su voluntad y cumpla su propósito en cada una de nosotras. Desempeñamos varios papeles y tan importantes, no solamente en la iglesia, sino también en la casa, en el trabajo, en todo lugar. Podemos cumplir con ese papel que Dios nos ha delegado a cada una de nosotras, para que en todo tiempo el nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios sea exaltado. Yo te animo en este día para que le pidas a Dios que te muestre cuál es ese propósito que tiene para tu vida y cuál es su voluntad para tu vida, para que camines en ella, para que seas de bendición en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad, donde quiera que tú vayas, puedas mostrar a Dios a través de tu testimonio, de tus acciones. Dios te bendiga. Jesús, yo he prometido servirte con amor, con
El papel de la mujer en el reino de Dios. Nuestro versículo clave de hoy en Génesis 2:22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:22. Dios dijo: hagamos. Y nos hizo a su imagen con el propósito de reflejarlo, y a través de cada uno de estos temas veremos cómo hacerlo. Nuestro versículo clave de hoy dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:22. Hola hermanos, no saben lo gustosa que estoy de saber que Dios está tan preocupado porque por más que hace llamado a nuestras vidas, como que nosotros, como decía mi abuelita, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Y no hacemos caso. Pero Él insiste, en su infinita misericordia insiste. Y este día nos ha reunido nuevamente para que escuchemos su voz nuevamente. Hermanas, me da gusto saber que están allá de aquel lado y que están dispuestas a oír, pero no solamente, sino también a obedecer. Gracias a Dios, porque creo yo firmemente que han sido bendecidas durante esta semana. Y ahora nos disponemos nuevamente porque Él nos ha permitido estar reunidas y estar dispuestas a meditar en este tema. Les invito para que vayamos en una oración al Señor. Muchas gracias, Señor, te damos por las bendiciones que nos has concedido, por la vida, Señor, por la salud y también, Señor, por esta disposición que has puesto en nuestros corazones de poder acercarnos a ti a través, Señor, de la meditación de tu palabra. Señor, pedimos que tu dirección a través de tu Espíritu Santo sea sobre cada una de nosotras y de nosotros en general, Señor, de todos aquellos que puedan escuchar, Señor, este tema. Y te pedimos humildemente, Señor, que te quedes con nosotros, Señor, que nos dirijas, que muestres a nuestras vidas tu enseñanza, que la podamos aplicar a nuestra vida y que podamos, Señor, obedecerla. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Ay, perdón, Señor, porque se me pasaba decirte que damos gracias también por la vida de nuestro hermano Francisco, Señor, por todo el trabajo que tiene que realizar, Señor, para poner estos instrumentos, Señor, listos para usarse en tu servicio. Y gracias también por la vida de nuestra hermana Juanita, Señor, que siempre está allí pendiente, ayudándonos, Señor, en la meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús los ponemos en tus manos para que tú sigas bendiciéndolos. Amén. Bien, como les decía, el Señor sigue preocupado por nosotros. Yo creo que algo no estamos haciendo bien de tal manera que Él insiste en recordarnos para qué hemos sido llamadas. Y este tema nos jala las orejas diciéndonos que veamos cuál es el papel de la mujer en el reino de Dios. No nada más es escuchar, de saber que ya hemos sido salvas, de reunirnos cada domingo. No. Que la familia reafirme la enseñanza bíblica sobre el diseño original de la mujer y, sobre todo, hermanas, las funciones que le corresponden en el reino de Dios.
Hoy vamos a ver el primer subtema, que se titula El papel de la mujer en la Biblia. La lectura bíblica está en Mateo 1:1 al 16, que no se trata más que de la genealogía, Señor, de Jesús, hermanas. Y vamos a ver qué relación tiene esto con el papel de la mujer en la Biblia. Vamos a encontrar cosas bien interesantes allí. Ya nuestra hermana Juanita nos ha recordado en el principio cuál es el propósito o cuál fue el origen más bien de la mujer. Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:22. Lo repetimos. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Qué interesante que no dejemos de recordar quién creó a la mujer. Desde la creación el Señor vio que era necesaria la presencia de la mujer, ¿cierto? En la vida de Adán, y no solamente en la vida de Adán. No solamente por su compañía, sino para cumplir el mandato de la mayordomía en la creación. A lo largo de toda la historia bíblica, Dios ha querido usar la vida de las mujeres, mostrando lo importante que son para Él, cumpliendo los propósitos para los que fue creada. Desde la creación hasta la iglesia primitiva, según el testimonio bíblico, la mujer temerosa de Dios ha cumplido los roles que el Señor ha puesto para engrandecer su reino. Veamos en la creación cuál fue el papel de la mujer. En el mandato cultural ocurren dos aspectos importantes. El Señor los bendice a Adán y a Eva, pero les da también una orden que es: tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer el control sobre él. Génesis 1:28b. Para cumplir con este mandato de Dios y para el desarrollo del señorío del hombre sobre la creación, la mujer tendría que ser parte activa. Dios la creó a su imagen y le dio esa capacidad de ser ayuda perfecta y necesaria para que junto con Adán desarrollara el mandato cultural. La caída no alteró los planes de Dios para Eva, porque a pesar de la desobediencia, la mujer siguió siendo la ayuda del hombre y ocupó un lugar en el plan de salvación, que es el otro aspecto importante de la mujer en la creación. El Señor continúa con sus propósitos y da una promesa en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer sería usada en la redención. Por eso, Eva, al nacer Caín se alegra de tener un varón, pues esperaba ver cumplida la promesa del Señor dicha en el huerto del Edén. Mujer, estoy hablándote a ti. El Señor te ha creado para su gloria, para que tu vida sea un instrumento útil en sus manos. En Cristo, tu vida es puesta en este propósito y con la capacidad de poder servirle, sea en la casa, sea en algún trabajo que desempeñes desde tu casa o fuera de tu casa, en la sociedad femenil, en la iglesia o donde el Señor te haya puesto. Bien,
vamos a ver el siguiente papel de la mujer. Ahora vamos a ver la genealogía que encontramos en el Evangelio de Mateo. En la genealogía del Salvador son consideradas las mujeres. El Evangelio de Mateo fue escrito a una comunidad judía como auditorio original. En las tradiciones judías, las genealogías solo podían ser contadas con la participación de varones. No se incluían a las mujeres. Por eso, por este elemento importante es que esta genealogía toma mayor interés, pues el evangelista Mateo, al presentar la genealogía de Jesús, decide tomar en cuenta 4 mujeres que no solamente por tradición no debían ser tomadas en cuenta, sino que además no pertenecían al pueblo de Israel, pues eran gentiles, pero llegaron a formar parte del pueblo de Dios por su gracia y por su misericordia. La primera que se menciona es Tamar, quien al quedar viuda en sufrimiento toma una decisión muy arriesgada para defender su derecho. Y tiene 2 hijos de Judá, su suegro. Yo les invito para que lean Génesis 38 y lean esta historia. Bien, la segunda es Rahab, quien sin ninguna esperanza, después de no tener esposo, y no solamente de no tener esposo, sino de dedicarse a una profesión no agradable, Dios la redime y la bendice para habitar en familia, según lo leemos en el capítulo número 2 de Josué. La tercera es Ruth, la moabita que decide seguir a su suegra y confesar que el Dios de Israel sería su Dios, dando gran gozo a su suegra Noemí. El testimonio de Ruth a todos los que le rodeaban era el de una mujer virtuosa que amaba a su suegra y la había llenado de bendiciones después de todo su sufrimiento, como lo leemos en el capítulo 4 de Ruth. Por último, es Betsabé, de quien su nombre en este pasaje de la genealogía no aparece, pero se hace referencia a ella como la mujer de Urías, con quien el rey David adulteró. Su primer hijo murió, experimentando gran dolor y culpa, pero Dios en su misericordia le restaura y le concede tener como hijo a Salomón, el rey sabio. Segundo de Samuel, capítulo 12. Bien, después de mencionar estas 4 mujeres, el evangelista Mateo culmina, cierra esta genealogía con María, la mujer de la cual nació Jesús, el Cristo, una mujer dispuesta al sufrimiento, a la burla, quien ante el ángel solo acierta a decir que es sierva del Señor, dispuesta a hacer la voluntad de su Señor. Vean qué interesante nos resulta la genealogía de Jesús narrada
según Mateo en el capítulo 1, cómo nos muestra las mujeres a quienes Dios en su infinita misericordia usa para sus propósitos. Bien, seguimos con el papel de la mujer en la Biblia. Y ahora vamos a ver en el ministerio terrenal de Jesús. El lugar y el rol de la mujer en el tiempo de Jesús era muy definido. Ellas estaban a cargo de la educación de los hijos en el hogar. No podían tener participación en las sinagogas en una edad mayor como los varones. Tampoco podían ser discípulas de algún rabino. En el ministerio de Jesús, pese a estos obstáculos, se puede notar la presencia de mujeres en su ministerio, pues el mismo Señor, rompiendo con las normas establecidas, platica con una mujer samaritana a solas. Si nosotros vamos al capítulo 4 del Evangelio según San Juan, encontramos muy interesante lo que nos dice Juan allí, que muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de ella, descubriendo que verdaderamente Jesús era el Salvador del mundo. Así la usó Dios después de haber hablado con ella a solas. Muchas de estas mujeres servían al Señor después de haber sido sanadas, rescatadas del pecado, liberadas de demonios. ¿Cómo, hermanas? ¿Cómo no se desbordarían en el servicio al Señor con pasión y compromiso? Observemos la presencia de algunas mujeres que la Biblia nos presenta. Mujeres que estuvieron en los momentos del trayecto de camino a la crucifixión. Según Lucas 23:27 nos dice, mucha gente seguía a Jesús. Algunas mujeres lloraban y se lamentaban por él. Asimismo, estas mujeres estuvieron en el sufrimiento de la cruz y prepararon su cuerpo para la sepultura. Recordamos lo que dice Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José y la madre de Santiago y Juan. Y por supuesto, la madre de Jesús. Y fueron ellas las primeras que dieron anuncio de la resurrección de su Señor. Mateo 28:8 nos dice, entonces las mujeres se fueron rápidamente de la tumba. Estaban asustadas, pero llenas de alegría. Corrieron para contarles estas cosas a los seguidores de Jesús. Estas mujeres, como muchas otras, dedicaron su esfuerzo, recursos y tiempo al Señor. Bien, vamos ahora a la iglesia primitiva. En este periodo histórico de la iglesia del Señor se marca, después que Él ascendió a los cielos, evento registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después que el Señor ascendió a los cielos, el Espíritu Santo siguió impulsando la obra de Dios en la extensión del Evangelio a toda la tierra. Y en este tiempo también hubo mujeres que proclamaron el Evangelio. Veamos, Dorcas, una mujer amada por la iglesia que mostraba el amor de Dios a través de su servicio y buenas obras. Tabita, como también se le nombra en Hechos 9:36, ella siempre hacía buenas obras y daba dinero a los necesitados. Pero después
que murió y el Señor Jesús la resucitó, la vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Veamos ahora a Lidia, quien al conocer el mensaje que le dio redención, lo compartió con su familia, y no solamente eso, sino puso sus bienes al servicio del Señor. Hechos 16:15, que registra las palabras de Lidia a Pablo. Si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor, entonces vengan a quedarse en mi casa. Se dice que en la casa de Lidia nació la primera iglesia de ese lugar. Loida y Eunice, ellas fueron un ejemplo de fe para el joven Timoteo, a quien Dios usó en la predicación de la palabra juntamente con el apóstol Pablo. Hubo muchas otras mujeres. Priscila, colaboradora en Cristo de Pablo, que expuso su vida por él. Pérsida, la cual trabajó mucho en el Señor. Y otras muchas mujeres que fueron nombradas en las cartas apostólicas y pastorales. Sin duda, la presencia de mujeres temerosas del Señor fueron el instrumento de Dios para llevar a cabo su plan. Hemos visto a grandes rasgos que la mujer fue creada por Dios para que su vida sea usada por Él en su voluntad y propósito. La caída no afectó este plan de Dios, sino que en la historia de la redención, la presencia de mujeres virtuosas son ejemplos de valentía, llenas de fe y dispuestas a servirle aún hasta la muerte. El Señor quiere que mujeres cristianas como tú y yo le sirvamos en todo lugar, y de muchas maneras ya lo vimos en estas historias que acabamos de repasar. Muchas historias y muchos entornos de los cuales vinieron cada una de estas mujeres. Muchas de ellas no tenían una vida buena delante de su pueblo, delante del Señor, pero sin embargo el Señor las toma. Otras con dolor, otras de manera que el Señor en su palabra dice que no precisamente de lo mejor es que Él usa a las personas. Así que si recordamos cuál fue el propósito de la mujer en la creación, no lo olvidemos, hermanas, que fue que en unión con su esposo ocuparan un lugar especial en la salvación, en la redención del pueblo de Dios, de los amados de Dios. Ahora bien, ¿estás cumpliendo con el llamado de Dios a tu vida? Es algo que el Señor está recalcándonos, nos está haciendo un llamado. ¿Estamos cumpliendo con el llamado de Dios a nuestra vida? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer? Yo les decía al principio, no sé qué no estamos haciendo, que el Señor está insistiendo en que recordemos para qué fuimos llamadas y que debemos
ser instrumentos en las manos del Señor para el extendimiento del Evangelio en este lugar donde Él nos ha puesto. Hermanas, pidamos al Señor perdón por lo que no hemos hecho. Pidamos al Señor sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer las cosas para cumplir con el mandato del Señor. Y esperemos que el Señor no tenga que llamarnos de otra manera, que nos tenga, como decimos vulgarmente, nos tenga que jalar las orejas de otra manera. Dejamos esta meditación acerca del papel de la mujer en el reino de Dios. Lo dejamos no para nada más enterarnos, sino para pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, qué nos corresponde ahora en el lugar a donde el Señor nos ha puesto. Que el Señor nos bendiga. Y si otra cosa no ocurre, nos vemos la próxima semana para seguir meditando cuál es el papel de la mujer en el reino de Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto, hermanas. Vayamos a la práctica en nuestro versículo clave de hoy. Génesis 2:22, que es nuestro versículo clave, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Una mujer sin el propósito claro en su vida, no solo tiene repercusiones sobre su propia vida, sino también sobre su propia familia, sobre la sociedad y la cultura. Nuestro versículo clave de hoy nos dice en Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:22. Quiero alabarte
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.